Estamos de regreso a las 8:45, Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en este segmento vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, y columnista del diario Siglo XXI, Ramón Parellada, sobre las perspectivas económicas para el año 2013, para que después de escuchar la efusiva intervención del doctor Armando de la Torre en lo que respecta a la situación política, veamos cómo esto se equilibra con el tema económico, que tampoco son como quisiéramos, voy a decir yo, las perspectivas. Va a empezar el año de una forma complicada, ya que entra en vigencia, Ramón, lo que resta del paquetazo fiscal que con el que nos recibió el gobierno de Otto Pérez Molina. Buenas noches, Ramón Parellada. Buenas bienvenido. Noches, Marta Yolanda, Jorge. Buenas noches, Ramón. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. En el último programa del año, por cierto, Ramón. Este es el último, así que yo quisiera transmitir o contagiar algo de optimismo. Y la verdad que soy optimismo siempre en el largo plazo. Pero yo creo que el año que viene, francamente, va a ser difícil. Tú lo acabas de decir, entra en vigencia el incremento de impuestos. La gente va a estar pagando más impuestos. Todos los tributarios, como tú les llamas, vamos a estar pagando más impuestos. Y de alguna manera, en un país con tanta pobreza que necesita urgentemente tasas altas de crecimiento económico, el incrementar la carga fiscal significa un freno al crecimiento económico. Si bien puede ser que por inercia no retrocedamos demasiado, pero sí no vamos a crecer. Cuando digo no vamos a crecer, nos vamos a quedar en niveles de alrededor del 3,5%, 3,5% pronostican, pero yo creo que va a ser tal vez un poquito menos. Siempre es si menos, logramos Ramón. un 3%, va a ser una tasa que para muchos es un éxito. Yo lo considero una tasa mala, una tasa mediocre para un país pobre. Y para un país con un crecimiento poblacional de alrededor del 2%. Y para un país que tú bien lo has dicho en muchas ocasiones, Ramón, que no ha creado riqueza desde la década de los 80. De hecho, el crecimiento, el Producto Interno Bruto per cápita de hoy en día no supera el que llegamos a alcanzar en 1980. 32 años después no hemos logrado a tener el Producto Interno Bruto que tuvimos en ese año. Entonces, la gente decía, bueno, tuvimos una década perdida, que fue la década de los 80, y así se les llama. Y hay que recordar, pero yo diría que van 3 décadas perdidas, y la pregunta es, ¿tendremos una cuarta década perdida? ¿Será esta otra década perdida? Todo lo que está pasando, a ver, la gente quisiera saber cómo va a estar el tipo de cambio. Digo, no se preocupen por esas cosas, que el tipo de cambio va a estar igual. Hay un montón de reservas, gracias a que hay una cantidad enorme de guatemaltecos que han arriesgado su vida para irse a Estados Unidos, están mandando remesas como debe lugar, porque no encuentran las oportunidades en Guatemala y se han tenido que ir a Estados Unidos. Pero eso no es un tema, el tipo de cambio va a estar entre 7.50 y 8, no lo veo modificarse demasiado. La inflación va a estar alrededor del 5%. Este es un dato que, gracias al freno que tiene el Banco de Guatemala de no prestarle dinero al gobierno central, la inflación no es mayor. Si no, tendríamos hiperinflación. Con los gobiernos que hemos tenido, tendríamos hiperinflación. Y recordemos que uno de los cambios que habían propuesto este año en las reformas a la Constitución de Otto Pérez, se dijo al principio que querían cambiar precisamente esa prohibición. Menos mal que no lo hicieron, porque eso hubiera sido muy imprudente. Al existir este freno constitucional para darle préstamos al gobierno, el gobierno, o sea, del Banco Central, se ha eliminado la principal fuente de inflación. No quiere decir que no pueda haber inflación. Puede haber inflación porque se puede emitir como parte de la política monetaria, comprando dólares, emitiendo moneda. Claro, hay algún respaldo, pero igual se puede aumentar la cantidad de dinero por varias razones, por política monetaria. Pero ya se eliminó la principal, que era darle dinero al gobierno.
Y que es la peor ocasionada hiperinflación en muchos países. Eso es lo que ha destruido la moneda en muchos países. Y entonces ahora el gobierno tiene obligación de ir al Congreso a pedir que le aprueben los préstamos. Es una etapa más difícil, es un paso más difícil. Y esto ya tiene cada vez más oposición de más gente. Y lo interesante, Ramón, es que este año fue muy fácil para el Partido Patriota el comprar la voluntad de otros diputados para aprobar lo que a ellos se les antojó. Pero el año entrante ya no va a ser igual que este año 2012, porque con una campaña política ya públicamente adelantada, como antes nunca se había adelantado, ya tenemos por lo menos 3 candidatos, precandidatos presidenciales. Eso indica que el apoyo, sí, el apoyo que tuvieron este año los patriotas les va a ser más difícil conseguirlo en el año 2013. Y yo quería hacerte una pregunta porque sé que tú querías comentar este tema. Por ahí me llegó el chisme de que te llamaba la atención dentro del contexto mundial, y tal vez así para que alguno en el gobierno entienda lo que está pasando en otros países que están alejando a los creadores de riqueza porque ya no aguantan más ser explotados. Y uno de los casos más sonados en las últimas semanas fue el del conocido actor francés Gérard Depardieu, que escribió, por cierto, una carta buenísima que ojalá la leyera todo el mundo, de por qué él prefiere regresar su pasaporte. Un francés decir, ya no quiero ser francés. ¿Qué tan exprimidos están los creadores de riqueza en el mundo con esa política de aumentar impuestos para sufragar todo lo que se le ocurre a los gobernantes y a los burócratas internacionales del BID, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, etcétera? Imagínate que tú estás trabajando para sacar adelante tu familia y la tasa marginal de impuesto llega a ser el 85%, es decir, a partir de cierta cantidad, cualquier cantidad que ganes, el 85% se va para el gobierno. Por eso es que este es un ejemplo sonado por ser un actor que lo hizo público, pero hay un montón de gente que ya se está saliendo de Francia, desde que este nuevo gobierno socialista, y con un presidente que lo primero que hizo fue atacar a los creadores de riqueza. Entonces, ¿qué hacen los creadores de riqueza? Bueno, aquí no me quieren, me voy a otro lado, a crear riqueza a otro lado. Porque yo no voy a crear riqueza, yo no creo riqueza solo para mí, yo creo riqueza para la sociedad, para todo el mundo, y no quiero que me quite el gobierno, que no me da prácticamente casi nada, me quita el 85% de mi riqueza. Entonces, esto ya es exagerado. Ahora, este es un país supuestamente rico, que ya tiene un nivel elevado, y que la gente pues han aguantado muchísimo a ese nivel. Un país pobre no se puede dar ese lujo de tener una fuga de talentos. ¿Cómo es que en Guatemala hemos tenido fuga de talentos? Con la inseguridad que no termina de componerse, aunque debo reconocer que en términos estadísticos los homicidios por cada 100.000 habitantes han disminuido. Sin embargo, en el índice de competitividad seguimos ocupando el último lugar. Somos el país 144 de 144 países evaluados. No, estamos muy mal. Estamos pésimos. Estamos muy mal. Lo que no terminé de decir es que a pesar de que ha mejorado la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos alrededor de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando Estados Unidos está alrededor de 5 o 6 y Europa no llega a 1. Estamos muy lejos todavía de lo que debería ser un estándar normal. No podemos tampoco decir que van a haber 0 homicidios, eso no se puede controlar. Pero entre un homicidio y 35, tenemos 35 veces más homicidios. Entonces esto hay que componerlo más rápidamente. Seguridad y justicia. Competitividad. ¿Cómo es posible que tengamos tantas trabas cuando importamos productos, que tengamos que perder tanto tiempo en las fronteras, que para pagar impuestos es complicado? Ahora con esto de los precursores y la guerra contra las drogas,
resulta que cualquier empresa que trae químicos se le complica importar productos, solventes, tintas, cualquier cosa que pueda ser productos Generar buenos sospechas. que pueden generar sospechas de que se use para producir narcóticos o drogas o lo que sea, pues tiene que pasar un calvario para poder nacionalizarse para producción de cosas que la gente necesita, quiere, usa y le hace la vida más útil y cómoda. No es posible que tengamos todas estas trabas. No digamos, por ejemplo, todas las leyes rígidas laborales, porque Guatemala tiene un país con una rigidez laboral increíble. Acaban de aumentar el salario mínimo. Todos se enorgullecen porque llegaron por fin a un consenso y aumentaron el 5%. Entonces yo digo, llegaron a un consenso para crear desempleo. ¿Cómo es posible? Yo no me atrevería a participar en una comisión de este tipo, porque para mí es inmoral. Pero como Es lo venden, crear ¿no? desempleo. Pero como lo Y- venden es que es un beneficio precisamente a los que menos ganan. Y no se- ¿Podrías explicar por qué lo que Sí. están haciendo es creando desempleo? Pues se crea desempleo porque hay empresas marginales o empresas al margen que ya cualquier aumento en sus costos los saca del mercado. Puede ser una empresa, puede ser otra que en vez de cerrar completamente deje de contratar más trabajadores porque ya estaban al límite O tengan que y, despedir a algunos. y le sale más caro contratar un trabajador que hacer esa producción adicional que van a vender, porque el precio de mercado no alcanza para cubrir el costo del trabajo ni los materiales. Y son precisamente los más pobres y los menos productivos los que más afectados se ven. Entonces Al final se fíjate, convierte en un precio, en un sueldo tope, no un sueldo mínimo. al final lo que ocurre es que la economía informal crece y entonces con leyes se quiere corregir toda esta economía informal. Prohibido pagar menos de salario mínimo, prohibido no pagar impuestos, prohibido aquí, prohibido allá. Y resulta que la gente se sale del sistema porque para poder sobrevivir se tiene que salir del sistema. El sistema es un sistema que ha fallado, porque mientras más regulaciones es más camisas de fuerza y los que sobreviven son los que van al margen. ¿Y qué pasa si llegan a aprobar la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Integral tal y como Bueno, la han entonces presentado? entonces ahí sí vamos a tener hambre tipo África, porque en el interior del país la gente se va a morir literalmente de hambre, porque este sistema que se está proponiendo es un sistema socialista centralmente planificado. El gobierno va a decidir qué producir, qué sembrar, dónde sembrar. Pretende prohibir las importaciones de los productos del maíz para que seamos autosuficientes, cuando deberíamos de producir lo que tenemos ventajas comparativas y competitivas y comprar aquellos productos que son más económicos, comprarlos afuera. Que hasta la fecha no han entendido que precisamente para para que la gente en el interior campesina pueda salir de la pobreza, lo que tiene que hacer es producir productos que le dan mayor rentabilidad, no los mismos de subsistencia, ¿verdad? Así es, tenemos un sistema cortoplacista. Lamentablemente quería ser optimista, pero todo lo que está haciendo este gobierno, que es una seguidilla de lo que han hecho los anteriores, y por los candidatos que se presentan, creo que va a ser lo mismo en el futuro, vamos a seguir con otra década perdida si no hacemos un cambio radical del sistema. Y esto, vuelvo a decirlo, era lo que ProReforma pretendía con sus modificaciones a la Constitución. Que fue también la sugerencia de nuestro invitado en el primer segmento, el doctor Armando de la Torre. Retomemos ProReforma, que me parece al final una forma esperanzadora de terminar nuestros programas de este año 2012. Amigos, ha sido un gusto acompañarnos. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.